porque creo que ese es el mensaje también, ¿no? Cómo lo que hacemos contribuye a una sociedad mejor en nuestro tiempo. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Aquí estamos de regreso. Sí. Pastor Gabriel. Qué bueno reencontrarnos. Tuvimos un par de semanitas de viajes y de cosas que impidieron que pudiéramos hacer el podcast, pero acá estamos de vuelta con muchas ganas, muy recargados y con muchos temas que revisar. Bueno, han pasado varias cosas en el mundo en estas semanas y hoy otra vez nos compete hablar de actualidad. Yo me atrevo a decir que hay un luto todavía por la muerte de Charlie Kirk, que era un joven de 30 años, bueno, un hombre joven, que defendía los derechos de otros jóvenes creyentes, sobre todo en las universidades, a través de su ministerio Turn Point USA. Él se desenvolvía, bueno, de muchas maneras, pero sobre todo es recordado por dar muchos conversatorios, ir a debates, traer pensadores conservadores y creyentes para defender, digamos, esta corriente de pensamiento en las universidades, sobre todo de Estados Unidos. Y recientemente, durante un conversatorio que él estaba desarrollando en Utah, fue un joven de 22 años que abrió fuego sobre él y, bueno, hoy creemos que Charlie está en la presencia de Dios. Sí, un tema que nosotros tenemos que abordar porque me he dado cuenta que ha sido también polarizante, tristemente, no solo en la sociedad americana, sino también en medio de la iglesia americana de los Estados Unidos. Aquí en Colombia y en Latinoamérica, pues muchos no sabían quién era Charlie Kirk. Yo lo seguía desde hace mucho tiempo porque obviamente me interesa seguir ese tipo de personas y conocer lo que proponen, lo que habla. Un hombre muy, muy valiente que se definía primero como creyente, cristiano, y después, por supuesto, como un activista político. Y no negaba nunca sus raíces cristianas y sabía que sus raíces cristianas o su pensamiento cristiano, su fe, determinaba mucho cómo actuaba, cómo pensaba, cómo él opinaba. Y de allí, obviamente, el Turning Point se convirtió en un movimiento en realidad, un movimiento político para las juventudes de los Estados Unidos. Dicen que era un hombre con una gran influencia y que como ninguno logró movilizar a muchísimos jóvenes que probablemente en otra oportunidad hubieran estado apáticos hacia el tema de la política y todo esto, con lo que hizo. Entonces, es bien interesante y vale la pena hablar un poco sobre lo que pasó. Obviamente, muchos estarán despertando a la realidad de, bueno, ¿quién es ese señor? Y tendrán que ver sus videos. Estuve viendo el otro día un comentario de una persona en Estados Unidos que decía que era atea y que a raíz de la muerte de Charlie Kirk y todo lo que esto ha traído, empezó a escuchar lo que los debates de Charlie Kirk y terminó buscando una iglesia. O eso es lo que afirmaba, digamos. No solo él, sino varios que leí comentarios en las redes sociales. Entonces, muy interesante el fenómeno de lo que sucedió con Charlie. Sí, creo que historias como esa que acabas de mencionar han salido a la luz en todas estas semanas y siguen saliendo. Me adelanto a una de las frases que dijo su esposa en el evento memorial, donde ella decía, su muerte no trajo violencia, sino avivamiento. Y eso creo que podemos conversarlo mucho más adelante. Pero ahorita tú tocabas un punto que creo que es por donde podemos arrancar y es que ha sido polarizante. Y aquí, pues seamos claros, ha sido polarizante porque Charlie Kirk, a pesar también de defender un pensamiento cristiano, también tenía unas ideas conservadoras, apoyó al presidente Trump en su candidatura, pero más allá de eso, y que no estoy aquí tratando de decir que hay categorías aquí de bien o mal todavía, pero yo aquí lo que quiero apuntar es que se han dicho muchas mentiras sobre quién era él. O sea, han dicho que era racista, han dicho que era xenofóbico, que él quería mandar a los inmigrantes de afuera, han dicho que era machista, bueno, han dicho muchas cosas. Cosas que en realidad, cuando se analizan cuidadosamente, él no era ninguna de esas cosas. De acuerdo.
tenía posiciones muy claras y posturas muy claras que para muchos pueden sonar difíciles o contrarias a su pensamiento y eso por supuesto genera reacciones y no podemos llamarnos a engaño, pues cuando alguien dice algo que a mí no me gusta hay una reacción interna natural. Pero partamos de la base de que todos somos libres y que la libertad de expresión es algo que precisamente eh, pues las democracias deberían garantizar y que tiene su raíz también en la Biblia y es que la Biblia habla de hablar la verdad, hablarla, o sea, tenemos que hablar, no nos pide callarnos. Eh, hemos dicho en anteriores ocasiones que Dios nos creó para vivir en libertad. Luego, pues la libertad de expresarnos también es muy importante y debe ser respetada, incluso cuando pues estamos en desacuerdo en muchas cosas. Entonces hay que partir de esa base. Y si hablamos de hablar la verdad, pues yo creo que no tenemos que apresurarnos mucho a enjuiciar a las personas solo porque escuchamos un pequeño extracto de algo que dijo o de lo que alguien interpretó que esa persona dijo. Porque yo creo que para juzgar no solo a Charlie Kirk, sino a cualquier otro, pues hay que pasar horas y horas y horas escuchando lo que esa persona piensa. Bueno, creo que hay cosas que son muy claras cuando se habla de racismo. Me llama mucho la atención que él tenía en su equipo a personas de color negro que hacían parte de su equipo. Y he escuchado a muchos de ellos hablar de la calidad de persona que era Charlie Kirk. Entonces, fíjate que depende desde la orilla en donde yo estoy, voy a veces a hacer unas interpretaciones que son incorrectas. Por eso hay que tener tanto cuidado. Entonces, lo que yo motivaría siempre es que analicemos. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió en la Biblia, analícelo todo y retenga lo bueno. O sea, no comamos entero, tenemos que tener un pensamiento crítico. Y más hoy en cuanto a este tema de las redes sociales y toda la información que por allí se difunde es muy sesgada y todos hemos hablado de lo que es el impacto de las redes sociales en la formación de lo que es una sociedad polarizada. Ayer precisamente estaba con mi hijo menor viendo un documental en una de las plataformas que habla sobre el dilema de las redes sociales, de Social Dilemma. Y allí uno puede perfectamente percibir cómo pues esos algoritmos de esas redes sociales crean un mundo para uno que le impide ver el mundo de una forma más amplia. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ese documental, sin irnos por esa rama, pero qué chévere que lo hayas mencionado, habla de que las herramientas de redes sociales están de alguna manera configuradas para darnos como un autosesgo o sesgo de confirmación. De hecho, una de las recomendaciones técnicas que dan al final es siga gente que piensa totalmente diferente a usted para que usted se pueda exponer a eso y no termine en una burbuja, porque el único interés de esta clase de plataformas es pues mantener la atención de uno ahí. Entonces, si la herramienta se da cuenta que a mí me gusta escuchar cierta clase de opiniones, solamente me va a mostrar más de lo mismo. Claro, y hay que, por eso digo yo, si yo voy a juzgar a alguien o juzgar su pensamiento, llamémoslo así, o a criticar su forma de pensar, pues yo necesito tomarme el tiempo para entender todas sus posturas ampliamente, en qué contexto. Hablan de que Charlie Kirk odiaba a los inmigrantes. Hombre, hay que escuchar a Charlie Kirk en qué sentido estaba hablando de inmigrantes. Nosotros creemos, y esto es un pensamiento bíblico también, que debemos abrir las puertas y abrazar a los inmigrantes, pero eso no significa que tengamos que abrir nuestras fronteras para que quienes quieren venir a hacer daño vengan y hagan daño. Quienes entran de una manera que no es correcta, pues simplemente están violando la ley. Sí, porque los países tienen unas leyes. Entonces, cuando hay una ley que yo violo, ¿cómo me llamo? Delincuente. Un delincuente. Entonces, entiendo la postura de muchas personas y comparto, digamos, la preocupación por inmigrantes que vienen de lugares en donde no tienen opción. O sea, es que si se quedan allá o se mueren de hambre o, o los van a matar o los están persiguiendo. Pero, yo creo que la respuesta es mucho más compleja que simplemente dejemos que todo el mundo entre y no llamar a cuentas a quienes están haciendo las cosas mal en sus lugares de orígenes. O sea, creo que hay una visión más holística ya en el siglo XXI que podríamos aplicarle a este tipo de cosas. Y eso es lo que personas como Charlie Kirk defendieron, sin decir, pues yo no soy ni fui amigo de Charlie Kirk ni de su familia, pero es lo que yo interpreto de todo lo que he escuchado con respecto a lo que le ha dicho. Aquí creo que podemos empezar a diagnosticar un mal que hay en nuestra sociedad. Mm, y es que nos cuesta ser confrontados. Porque, claro, yo creo que de antemano, pues a nadie le gusta
que le digan que se equivocó. Pero hoy, más que nunca en el mundo, que te digan que te equivocaste genera violencia. Y lo que empezamos a ver es una cultura que cancela, bueno, antes ya no solo cancelaba, o sea, censura, se está volviendo cada vez más violenta. Digamos que nosotros estamos aquí en Colombia, recientemente también aquí se asesinó un precandidato presidencial, o creo que ya era candidato incluso, Sí. em, Precandidato. precandidato. Estamos hablando del caso de Miguel Uribe Turbay, que nos cuestiona por qué no podemos convivir en cierto desacuerdo, sino que adquirimos posturas violentas en contra de aquellos que nos están ofendiendo. Y ya hablando en el marco de lo que nosotros hablamos aquí en Más Allá del Domingo, pues cuando alguien está diciendo cosas que describen la realidad, que son verdaderas. Ahora, no quiero aquí estar defendiendo el caso explícitamente de Miguel Uribe, tampoco quiero decir que era una mala persona. Yo solamente aquí estoy haciendo el punto de nos cuesta ofendernos y eso nos está volviendo violentos como sociedad. Y además hay un discurso por allí de tolerancia que se está trasnochando, que está fracasando, porque la tolerancia parece ser es solamente para la gente que tiene ciertas posturas, llamémoslas woke, que sería el término, digamos, que se usa hoy, o ciertas posturas progresistas, pero cuando llega un discurso conservador, tradicional, bíblico, como el que tratamos de garantizar aquí en este espacio, empieza uno a ver que ya hay como que lo de la tolerancia se pone en tela de juicio, ¿no? Y eso es jugar sucio, eso no está bien. Lo que pasa es que hay una cuestión que subyace todo esto que estamos hablando y es, tenemos para transmitir información y todo esto, podemos decir que existe una dinámica muy nociva en donde no solo se trata de una cultura de la cancelación, sino que eh, digamos, en la parte de abajo de todo esto que está pasando, encontramos el deseo de implementar una nueva forma de ver la vida. Y al no poder implementarla con las ideas, entonces empezamos a tener este tipo de comportamientos violentos. Cuando no nos podemos sentar a conversar, no nos podemos sentar a explicar nuestras ideas y cómo éstas se relacionan con la realidad y explican la realidad de una manera coherente, entonces no nos queda otra cosa que empezar a gritarnos, empezar a, a tener este tipo de problemas. Y yo quiero que entendamos algo que hay que poner sobre la mesa. Esto es un asunto de que muchos menosprecian y dicen, no, es que eso no es cierto. Hablar de, por ejemplo, del comunismo hoy en día o hablar de ese tipo de pensamiento que lo que ha hecho es crear división en nuestra sociedad. Y esto es una estrategia que lleva muchísimos años y que ha permeado la educación, que ha permeado la cultura, los medios. Y déjenme lo explico rapidito. Resulta que, como todos sabemos, Marx habló de una guerra de clases, donde había unos oprimidos y unos opresores. Y la forma en que había que revertir eso es que los que eran oprimidos tenían que levantarse, incluso eso dio lugar a lo que conocemos como el comunismo, ya digamos a comienzos del siglo XX, que fue un levantamiento incluso violento para acabar con los opresores y colocar a los oprimidos en una posición más favorable. Por supuesto, el experimento comunista no dio buen resultado porque Rusia o la Unión Soviética pues es una gran muestra del fracaso de ese modelo comunista en muchos sentidos. Eh, y entonces ellos tuvieron que reencauchar esto y existe un pensador que se llama Antonio Gramsci, que es tal vez uno de los pensadores que poco la gente conoce, pero él fue el que habló de esto que hoy conocemos como la batalla cultural, o fue el que puso las bases de esto, y es llevar este pensamiento marxista, este pensamiento de lucha de clases, ahora fuera del asunto de la opresión, de los oprimidos y los opresores en el mundo, digamos, económico, ahora lo llevamos a los diferentes aspectos de la sociedad. La raza. Entonces, si yo tengo un color, soy oprimido, y si esta persona tiene ese otro color, es el opresor. Entonces nos ponen en conflicto. Después tenemos la fe.
Entonces los cristianos somos los opresores, para ellos somos los cristianos opresores y ellos son los oprimidos. El, el heterosexual blanco es un opresor, el patriarca es el opresor. Las personas que creen en otras identidades de género, como ellos lo llaman, entonces son los oprimidos. Y nos convierten en los malos y a otros en los buenos, a unos en los opresores y otros en los oprimidos, y ahí no hay posibilidad de conversación, porque ahí lo que estamos es en una guerra. Y esto es una mentira, porque en realidad lo único que estamos encontrando allí es que somos seres humanos que tenemos perspectivas diferentes y que deberíamos poder sentarnos a discutir sobre esas perspectivas y, como siempre lo digo, ver cómo esas perspectivas explican la realidad y si es coherente con la realidad o no. Hablemos de la riqueza que hay en ese pensar diferente. Porque creo que si estamos en una búsqueda de la verdad, tenemos que arriesgarnos a ofendernos con lo que encontremos. Sí. Es decir, si yo encuentro algo que describe bien la realidad y eso me ofende, creo que tengo dos opciones, o tratar de silenciarlo o ignorarlo, que honestamente es lo que estamos viendo, o revisarme yo mismo y ver si eso que encontré me cambia. Lamentablemente, y me estoy volviendo, pero vemos que mm, nadie se quiere ofender, nos queremos hacer de la vista gorda, queremos, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. ¿Qué dirías tú que ocasiona que tengamos tanta resistencia a escuchar cosas que nos ofenden? Lo que pasa es que yo creo que cada uno de nosotros quiere estar en lo correcto y, y al querer estar en lo correcto, creo que es difícil tratar de abrirse a escuchar otras posibilidades porque pensamos que solo lo que nosotros sabemos, conocemos, decimos es lo correcto. Y eso es un tema de paradigmas. Tenemos una serie de paradigmas, una forma, unos lentes de ver la vida. Y no vivimos en una cultura que haya creado la capacidad de tener un pensamiento más crítico. Y todos tendemos a abrazar ciertas cosas, tenemos ciertas tendencias. Uno lo ve aún en la misma iglesia. En la iglesia hay tendencias a abrazar ciertas cosas porque es más cómodo por crianza, por conocimiento, por formación. Hemos creado una serie de categorías a través de las cuales interpretamos el mundo y no es fácil romper eso. Eso es un ejercicio que hay que hacer y que ojalá pudiéramos inculcarle a los más jóvenes que desde temprano lo hicieron, porque entre más viejos somos es más difícil que nosotros podamos cambiar esos o movilizar esos bloques o tener esa flexibilidad para analizar esto. Y porque en muchos sentidos, cuando tú ves estas conversaciones, unimos lo que pensamos con nuestra propia identidad y ahí es donde todo se vuelve más difícil. Porque si lo que yo pienso define quién soy yo, entonces negar algo de lo que yo pienso o siento, entonces está atacando mi propia identidad. Y te doy este ejemplo de las comunidades LGBTI. Ellos tienen unas tendencias que son muy diferentes a lo que nosotros creemos que debería ser y lo que la naturaleza nos muestra y lo que digamos, la coherencia nos deja ver en el pensamiento. O sea, hablar de no sé cuántos, ciento y tantos géneros, como ellos los llaman, no es algo que se relaciona bien con la realidad. Es decir, la realidad nos muestra biológicamente que hay dos sexos, hombre y mujer. Ahora, la realidad nos muestra que hay personas que tienen tendencias a que un hombre le guste a otro hombre. Y no voy a entrar a explicar, digamos, eso o qué explicaría eso, pero la realidad también nos muestra que efectivamente hay una tendencia a eso. No quiere decir que sea biológica. Eso tiene otras explicaciones y por tanto podría ser corregido. ¿Sí me entiendes? Pero el asunto es que ellos han asociado tanto eso con su identidad. Ellos te dicen, esto es lo que yo soy, no es lo que yo siento. Y cuando tú asocias lo que yo soy con lo que yo siento, entonces cualquier cosa que yo te diga, es que lo que tú sientes no es correcto, tú lo tomas como me estás atacando mi identidad. Como lo que yo soy no es correcto. Lo que yo soy no es correcto. Y ahí tenemos un asunto complicado, porque yo no te estoy tratando de dañar a ti ni de atacar tu identidad. Yo lo que te estoy explicando es que tal vez tú, un ser humano digno, valioso, maravilloso,
estás viendo la realidad de una manera un poquito distorsionada. ¿Y qué tal si te abres para tratar de encontrar otras respuestas a lo que estás sintiendo, que no necesariamente está conectado con tu identidad o con quién eres realmente? Y eso lo hace difícil. Entonces, son esas categorías de pensamiento que tenemos, esos paradigmas que la misma sociedad se ha encargado de afirmarnos. Es que cuando pensamos en esto, a finales del siglo pasado, yo recuerdo que los movimientos ya gay lo que hacían era decir que se nacía gay. Entonces, si tú dices, es que así nací yo, pues eso es lo que yo soy. Resulta que se corrió un estudio impresionante a comienzos del siglo XX, el estudio más exhaustivo que hay sobre esto, y la conclusión fue, no existe algo que se llame un gen gay, o sea, nadie nace gay. A finales del siglo XX. Sí, nadie nace gay. Y resulta que eso se ha ignorado, y hoy siguen diciendo, es que yo nací así. No, nadie nace así. Y esto lo han querido ignorar, ¿por qué? Porque detrás de todo esto, pues hay otros intereses, y hay movimientos muy fuertes y colectivos muy fuertes que tienen otros intereses, y vamos a hablarlo claramente, intereses políticos también, en donde les interesa de alguna manera un nuevo estilo de sociedad, eh, y eso es lo que quieren traer. Entonces, por eso la conversación a veces se hace tan complicada. Ok. Yo creo que, y me voy a atrever a decir algo, y es, tal vez la iglesia mm, tiene un llamado a proclamar la verdad, cueste lo que cueste. O sea, Jesús, que es nuestro modelo a seguir, nuestro mayor y principal modelo a seguir, uno podría llegar a la reducción, o esto es una gran reducción, pero uno podría llegar a decir, lo mataron porque dijo unas cosas durísimas. Claro, hay más, pero es que en esta misma línea, yo pensaba, por ejemplo, en un Esteban, por ejemplo, Esteban, el de Hechos de los el Apóstoles. de Hechos. Ok. También lo apedrearon a la muerte por tratar de romper el paradigma, en este caso el paradigma de los judíos de la época. Y llegaba a una cosa, lo estoy mencionando porque hubo un personaje que estuvo presente cuando eso pasó, que fue Saulo de Tarso, que se convertiría en, digamos, el gran pensador cristiano que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, desarrollando lo que es la doctrina cristiana, y él es producto de un hombre que no tuvo miedo a decir la verdad. Claro. O sea, todos estamos aquí por Jesús, pero quiero decir, socialmente la circunstancia que él vivió, claro, él se encontró con Jesús, ¿no? ¿Por qué me persigues? Eh, pero pensaba en la relación de Esteban y Pablo, viendo un hombre dispuesto a entregar su vida por eso, y luego en quién se convirtió Pablo. Y eso resonaba mucho en mí porque eh, lo que vivimos con este personaje, Charlie Kirk, que me ha parecido lindo, es que mucha gente está, bueno, hablando de esto. Se volvió un tema de conversación. Y a mí eso me da cuenta de que de alguna manera lo que él estaba haciendo era correcto. La Biblia dice en la carta a los Efesios que debemos hablar la verdad en amor. O sea, son dos cosas importantes. Entonces, ¿debemos hablar la verdad unos a otros? Sí. O sea, no tenemos opción. Si yo creo que estoy hablando la verdad, pues yo tengo que comunicarla. Es que yo no sería hoy lo que soy como creyente cristiano, pastor y todo lo que hago más allá de mi vocación pastoral, que tengo otros sombreros. Todo está definido por mi convicción de que Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida. Eso es lo que define lo que yo hago. Por tanto, si yo creo eso, pues yo quiero comunicarlo. O sea, la verdad nos obliga. Estamos obligados a comunicar esa verdad. Es algo muy lindo. Cuando yo tengo esa verdad, eh, eso va a brotar y va a salir. No siempre va a ser fácil. A veces uno se va a sentir de pronto como preocupado o a veces, ¿por qué no decirlo, angustiado o con temor de hablar ciertas cosas en ciertos espacios? Somos seres humanos, pero es tan bonito porque esa verdad fluye y brota.
Lo importante es que la verdad la digamos con amor. ¿Y por qué lo menciono así? Porque la verdad nos va a ofender. O sea, si la verdad es verdad, en algún momento de nuestra vida nos va a ofender. Ninguno de nosotros es perfecto, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que nos está viendo o escuchando. Somos imperfectos. Y por tanto, pues hay cosas que no nos van a gustar. No le gusta a una persona que le digan que es corrupta porque se está robando dinero. Yo he visto gente reaccionar terrible. Y está haciendo lo malo. Claro que lo está haciendo. Pero ustedes van a ver las justificaciones. No, es que yo estoy justificado para robarme esa plata, pero es que no me pagan lo suficiente, porque es que no hay suficientes oportunidades. Todo el mundo tiende a justificar. Entonces, la verdad te va a ofender cuando tú estás metido en una cosa que no debes estar metido. Y la verdad es como esa luz. Yo lo comparo como estar en un cuarto oscuro. Y mientras la luz esté apagada, pues uno está tranquilo, pero cuando le prenden la luz y ve las manchas que tiene, entonces uno dice, uy, no, no me gusta. Y tiene dos opciones, o apago la luz o me limpio las manchas. Y eso es lo que yo creo que la verdad hace con nosotros, nos pone una luz que nos corrige en muchos sentidos. Y no nos va a gustar, al principio no nos va a gustar, pero tenemos que ser capaces de abrazar eso. Entonces, como la verdad es ofensiva en sí misma, tiene que serlo. Eh, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros como medios de esa verdad tenemos que hacerlo en amor. Y algunos confunden amor con no decir nada. Algunos confunden amor con decirle sí a todo lo que los otros piensan. Y resulta que el amor tampoco es así porque el amor es firme. Yo lo que creo es que amor significa hacer con los demás como quiero que hagan conmigo, no dañarlos. Entonces yo voy a hablar la verdad, no te voy a dañar si tú no aceptas la verdad. Pero yo te voy a decir la verdad y voy a señalar aquellas cosas en donde creo que tú estás equivocado, donde yo creo que la Biblia nos dice que podemos estar equivocados. Y eso va a ser muy ofensivo para las personas. Y lo que yo veo ahí es que la iglesia ha comprado esta idea de no hablemos, no digamos, porque si hablamos somos intolerantes, somos racistas, somos homofóbicos. No, no, eso no tiene nada que ver con ser amoroso. Es más amoroso decirle a alguien en su cara lo que no está bien para que pueda corregir. Es lo que a mí me parece. Bueno, yo creo que de aquí llegas a este punto. Una cosa súper importante, ¿no? Lo que nos motiva a hablar es el amor. Y creo que también vale la pena hacer una autocrítica de decir, muchos cristianos a veces no hablamos con amor, hablamos porque nos gusta tener la razón. Sí. Eso pasa. Creo que pasa a veces en espacios, mm, por ejemplo, lo he visto, muchos, a veces cristianos que protestan frente a estas clínicas abortistas que hay. eh, Su manera de expresarse no es en amor, es como a atacar un poco a las jovencitas que van entrando ahí. Algunos, Sí, hay que sí, decir, sí. ¿no? Porque yo veo muchos que lo hacen de una manera correcta y le tienden brazos de amor a la gente también. Correcto. Pero lo menciono vale la pena es cuestionarnos es por qué queremos hablar la verdad, si lo queremos hablar desde esa perspectiva que estás diciendo, o si solamente queremos es tener la razón. Yo creo que ese es un punto importante que, digamos, sí ha hecho en muchos espacios que la iglesia y en últimas la verdad retroceda. Y es decir, la verdad, pero de cualquier manera, de una manera tal vez hasta cruel. Mm. Ahora, ese no es como a veces nos lo quieren vender, y ahí sí te doy toda la razón, el común denominador. Correcto. Lo que pasa es que a veces alguien la embarra porque, como acabas de decir, no somos perfectos y han habido creyentes que han tenido unas salidas muy desafortunadas y eso es lo que se vuelve viral, ¿no? Lo que termina alimentando tu algoritmo de la vez. Y es que eso es lo que atrae también seguidores, porque los extremos a veces atraen seguidores. Entonces, cuando yo escucho personas que hablan en nombre de Cristo, pero insultan a otros, yo digo, espere un momento, eso es lo que haría Jesús. Y muchos de ellos me dirían, no, pero es que Jesús hizo eso con los fariseos. Es que sacamos a veces cosas de contexto. Y a mí me gusta explicar esto. Claro, Jesús hizo esto con los fariseos que eran los dirigentes que tenían todo el conocimiento de la ley, que eran unos engañadores, y Jesús tuvo que en algún momento decirles las cosas de frente y duro, y les dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Eso se los dijo a esas personas
que eran personas que tenían un conocimiento de la palabra y que estaban torciendo ese conocimiento. Entonces a ese tipo de líderes Jesús les habló duro. Y les habló duro porque además estaban acostumbrados a eso. Lo que poca gente entiende es que la dinámica de la conversación en el Sanedrín o en el Consejo Judío era esa, era una conversación durísima, se hablaban fuertísimo. Existían dos posturas muy divergentes allí en el concilio durante muchos años, no voy a entrar en ese detalle ahorita, pero se hablaban fuerte. Entonces, cuando Jesús habla con ellos, está hablando en los términos que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Pero jamás escucharás a Jesús hablándole a una persona, por ejemplo, sorprendida del pecado, como la mujer encontrada en adulterio, O la samaritana, por ejemplo. o a la samaritana, hablándole horrible, calificándola horrible, diciéndole, insultándola, atacando su carácter. Jamás. Él supo amar a esas personas y señalar la verdad. A la mujer encontrada en adulterio le dice, vete y no peques más. O sea, le está diciendo, si yo te amo, nadie te va a condenar, pero vete y no sigas haciendo lo que haces. En la versión posmoderna hubiera dicho, sabes, bien, estás muy bien, te amo, nadie te condena. Sigue viviendo como tú quieras vivir. Esa es la versión posmoderna, no es la versión de Jesús. La versión de Jesús es, ve y cambia. No peques más, recibe el amor, la gracia que te transforma. Esa es la versión de Jesús. Y cuando Jesús le dice no peques más, pues, o sea, por defecto lo que le está diciendo es estabas pecando. Claro, estaba reconociendo un pecado y lo hizo así con todas las personas. O sea, Jesús jamás ocultó la realidad del pecado. El Sermón del Monte, que nos encanta tanto, deberíamos leerlo consistentemente y nos vamos a dar cuenta que si pensamos que las leyes del Antiguo Testamento éticamente eran tremendas, en el Nuevo Testamento Él sube la vara. Cuando Jesús dice que cuando yo miro a una mujer para codiciarla, ya de adulterar mi corazón, me está subiendo la vara éticamente, o sea, me está poniendo otro estándar. Jesús es así, o sea, pero lo hace siempre con amor. Yo creo que ahí respondes a una pregunta que yo tenía por aquí guardada, que es, ¿cuál es la dosis? Porque encontramos es que siempre va a haber una tensión entre decirle a la gente la verdad y ofenderla con esa verdad y amarla. Y creo que acabas de dar la fórmula. La fórmula es decir la verdad con amor, Sí. que es lo que hizo Jesús siempre. Y eso requiere, pienso yo, digamos, a veces ¿cómo ponerlo? Una renuncia a ciertas emociones, es decir, no que las emociones estén mal, sino de decir por encima de lo que yo estoy sintiendo, por encima de lo que me esté de pronto incomodando el pecado del otro, o en el caso de quien escucha, por encima de que me incomode que me estén señalando mi falta, ¿qué tanto estoy amando? ¿Qué tanto estoy viendo al otro? ¿Qué tanto estoy viendo la dignidad del otro? ¿Qué tanto estoy siendo capaz de ver al otro ser humano de la misma manera que Dios lo ve? Es que yo creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, quien siendo el maestro y el rey y el hombre perfecto, o sea, moralmente perfecto, es el único del que podemos decir que no pecó, que fue perfecto. Si él se acercaba a los demás con esa compasión, con esa misericordia que lo hacía, yo me pregunto por qué nosotros somos incapaces de hacerlo. Y es que el problema es que nosotros a veces nos creemos superiores moralmente a otros. Yo quiero ser claro porque he escuchado mensajes estos días a raíz de lo que Erika Kirk ha dicho, en donde decimos es que nosotros somos, escucho personas que dicen, y son personas que respeto, pero quiero decirlo también con mucho respeto. Dices que nosotros somos superiormente morales a ellos. No, nosotros no somos superiormente morales a ellos. Nosotros tenemos un Dios que es superiormente moral a todos nosotros. Entonces eso hace que caminar con Él nos haga mejores cada día. Cada día. Pero nosotros tenemos pecado, cada uno de nosotros. Puede que no compartamos los mismos pecados de otros, pero aún nosotros los que caminamos con Dios tenemos fallos. Hay cosas que no están bien y que Dios está corrigiendo. Entonces, cuando yo me coloco en un nivel superior a los demás y los miro por encima y digo, es que yo moralmente soy superior a ti, estoy digamos, entrando en una categoría de, se trata de lo que yo hago, de cuán perfecto soy, y los creyentes debemos entender qué es lo que Jesús hace en nosotros, y yo quiero que me lo entiendan bien. El cristianismo, por supuesto que moralmente es superior a cualquier otra ideología o religión o filosofía que existe. Claro que lo es, estoy convencido de eso. Es que vivir el estándar del cristianismo o lo de la visión bíblica que nos da Jesús
es superior a cualquier otra cosa, tengo que decirlo. Pero los seres humanos necesitamos comprender que todos estamos en un mismo nivel en donde necesitamos gracia y misericordia para poder caminar juntos y que sea Dios en nosotros el que nos ayude a cambiar. Entonces, cuando yo me acerco a los demás y yo miro al otro desde la perspectiva de yo soy superior a ti, yo soy incapaz de compartir esa experiencia tan humana que es la experiencia del pecado. Yo también peco. Yo también fallo, yo también necesito ser corregido. Y yo creo que si nos podemos acercar a la gente así, es más fácil. Es como cuando tú corriges a tus hijos. Cuando tus hijos van creciendo, y seamos honestos, uno a veces los corrige como, tú allá y yo acá. O sea, yo ya pasé por ahí, yo soy superior y tú estás fallando. ¿Qué pasa si yo a mis hijos, en la medida en que van creciendo, me voy poniendo a su lado, en donde somos, como decía alguien, somos socios, somos compañeros de este viaje de la vida? Y necesitamos buscar a Jesús juntos. Necesitamos caminar con Jesús juntos. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos transforme y estar en ese caminar juntos. Hombre, la gente yo creo que estaría más dispuesta a caminar con nosotros, pero a veces simplemente nos ven con ese aire de superioridad que impide que se sientan amados por nosotros. Y en ese caminar, yo me puedo sentar con alguien y decir, no estoy de acuerdo contigo, mira lo que la Biblia dice, no es ni siquiera lo que yo me imagino, mira lo que la palabra del Señor, como decimos nosotros, enseña, mira lo que Jesús enseñó. Y cuando vemos ese estándar, entonces el problema no somos tú y yo, el problema es que tú necesitas una corrección para poder mejorar y vivir en tu mejor diseño. Creo que es momento de avanzar a un tema un poco más espinoso aquí. Am, lo advierto para quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Una pregunta que tengo acá relacionada con todo ese tema de Charlie Kirk, por supuesto, a propósito de, y es hasta qué punto nuestra fe nos coloca en una posición política o coordenada política. Si es importante para un cristiano hablar de política. Claro que es muy importante hablar y participar, porque es que nos hemos comprado esta idea nuevamente y son estas ideas que han tenido consecuencias porque ya son décadas y décadas de escuchar lo mismo. ¿De qué no debes hablar tú con otros? ¿De religión? ¿De religión? De política, ¿cierto? No debes hablar de eso. ¿Cómo por qué no debemos hablar de eso? No es que en la iglesia no se va a hablar de política. ¿Por qué no debemos hablar de política? Si en la iglesia deberíamos hablar de todo. ¿Por qué no podemos, digamos, tocar todos los temas? Ese es el gran problema. Hemos desligado lo que hacemos el fin de semana o el sermón del domingo de la vida. Por favor, todo lo que hay en la Biblia tiene una fuente de vida para las diferentes esferas de la sociedad y la política no es ajena a eso. Nosotros hemos visto excesos en la política, por supuesto, que creo que debemos identificar claramente que el cristianismo no es ajeno a la conversación política, es solo que no se identifica con partidos políticos. O sea, el cristianismo no puede decir yo soy de izquierda o soy de derecha, soy liberal o soy conservador, o soy centro democrático o soy pacto histórico. Nosotros como cristianos tenemos que ser independientes de los partidos. ¿Y por qué? O sea, digo como iglesia, somos independientes de los partidos porque la iglesia tiene una voz profética. Y no importa cuánto me acerque a ciertas ideas de un partido, yo en algún punto tengo que tener una visión crítica para poder hacer un llamado profético, que es lo que es el llamado profético, es decir, una corrección, algo que yo vea que no me gusta. Entonces, si yo mezclo fe y la identifico, volvamos al tema de la identificación, entonces, si soy cristiano, tengo que ser de tal partido. Entonces soy a veces incapaz de ver lo que está mal en una ejecución política. Dicho eso, hay partidos políticos o hay ideas políticas que son más afines a lo que mi fe me dice, ¿cierto? Entonces yo participar en política no significa lanzarme de presidente o de candidato presidencial. Significa muchas otras cosas, desde votar con coherencia. Es que nosotros tenemos hoy a los creyentes en este país que dicen amar a Dios, al Dios que ama la vida, al Dios cuyas palabras encontramos en el Salmo 139 que dice,
tus ojos me vieron en gestación en el vientre de mi madre, pero votamos por ideas que aprueban el aborto. Votamos por gente que sustenta el aborto. Y nos ponemos bravos y nos dicen que es que eso está en contra de lo que es la esencia de la vida y de la dignidad humana. Y, entonces ahí es donde la corrección no nos gusta, porque yo creo que a mí me parece que está bien que la mujer haga eso. Oye, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Más bien preguntémonos si Dios defiende la vida y por supuesto que la defiende desde la concepción hasta la vejez. Entonces, es curioso porque no nos sentamos a pensar, esto es lo que yo creo como creyente, esto es lo que la fe cristiana sostiene. ¿Qué partido o qué candidato o qué movimiento está más cerca de lo que yo creo? Porque quiero ser claro también. Esa idea de que yo voy a crear un movimiento político para obligar a todo el mundo a que sea cristiano, es decir, para vivir en una teocracia, es muy complicado. Y yo lo que veo son muchos ejemplos de personas como Daniel, como José, que gobernaron, fueron grandes gobernantes en imperios donde no todo el mundo era judío, ni pensaba de forma bíblica. ¿Cierto? Las ideas del Evangelio no se aceptan por una imposición política, no se aceptan porque se aprobó una ley que te impele a aceptarlas. Correcto. Entonces esa idea de que es que yo tengo que votar por el candidato que es perfecto y que es que él va a ser el que va a traer el cristianismo a Colombia, perdónenme lo que voy a decir, pero es muy difícil de sustentar, porque en la Biblia existe una teocracia y esa teocracia está escrita en el Pentateuco. Y otro día podemos hablar sobre teocracia y por qué se estableció esa teocracia, porque se van a sorprender cuando lean los textos de la Biblia que esa teocracia no fue una imposición de Dios para el pueblo. No fue la idea de Dios de venir a oprimir a la gente con una idea solamente de creer en Él, sino que el pueblo suscribió voluntariamente el que Israel fuera una teocracia. Y después se los puedo mostrar en otra conversación que tengamos. Estás hablando del episodio de cuando estaban delante del monte y que Moisés bajó y ustedes están de acuerdo en que esto sea así. Todo el pueblo dijo, Pues sí. queremos que Dios sea nuestro Dios. Y a partir de ahí se crearon las leyes que castigaban la idolatría y otra serie de cosas. Pero no fue antes. ¿Por qué? Porque Dios nos dio algo que se llama libertad. Y nosotros tenemos que elegir. Y en esa capacidad de elegir es que podemos como creyentes mirar en dónde está esa idea, digamos, que es más afín a lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces, lo que digo es participación política, es ojalá haya creyentes que vayan a los cargos de elección popular, vayan, háganle. Ojalá haya creyentes que puedan estar metidos en las cortes y que tengan un pensamiento como el que nosotros vemos en la Biblia para tomar decisiones. Eh, pero no es solo eso participación política, es vota. Pero no solo eso, participemos de los mecanismos de monitoreo y control y verificación de lo que hacen las autoridades. Cuando los cristianos nos vamos a ver, vamos a revisar cómo va la ejecución de presupuesto de un municipio. Como las veedurías. Las veedurías. Participemos de las veedurías. Participemos de los debates. Es que nosotros tenemos una obligación moral de participar de la vida pública. ¿Qué ha pasado? Como nos creímos la idea de que la política es del diablo, entonces le dejamos la política a todos los que creen y piensan diferente a lo que la Biblia nos enseña. Y aquí estamos. Y lo único que podemos hacer ahora es quejarnos y decir, ay, terrible, mire cómo está el país. Pues queridos, por eso es que el país está como está. Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, entonces el pueblo se alegra. O sea, cuando hay gente que gobierna con la justicia que viene de Dios, con esos principios que vienen de Dios en el corazón, pues va a haber bendición para la nación. De alguna manera la invitación es a que llevemos nuestra fe más allá del domingo a nuestras participaciones políticas, desde cómo votamos, desde cómo vigilamos, supervisamos, cómo nos comportamos como ciudadanos, cómo somos, bueno, con una serie de deberes ciudadanos que pues tampoco nos podemos extender aquí a hablar de cada una de esas cosas. Y ya para terminar, ir cerrando este episodio, solo quisiera hablar un poco de cuáles son esas lecciones que podemos aprender de la vida de Charlie, y quiero centrarme puntualmente en lo que Erika Kirk, su viuda ahora,
comentó durante su memorial, que habló bastantes cosas. Creo que tú tuviste la oportunidad de verlo. Mm, Quisiera que comentáramos un poco de todo eso que ella mencionó ahí, que mencionó muchas cosas, yo. ¿Cuáles fueron como las que más te resaltaron? Bueno, que realmente dijo tantas cosas bonitas, pero yo quiero empezar por ese momento que creo que es como el momento más emotivo que hay allí en esa conmemoración. Y es cuando ella, haciendo un gran esfuerzo, porque se nota que está haciendo un gran esfuerzo mientras está hablando y está eh, contando un poco el legado de su esposo y lo que significa ser cristiano y seguir a Jesús, habla acerca del el joven que disparó esa arma y que le quitó la vida a su esposo y dice que lo perdona. O sea, a mí eso me pareció increíble, me pareció muy poderoso, una mujer muy fuerte. No es fácil porque pues uno tiene que perdonar y no importa si te dañan, si lo que sea que suceda, si tú no perdonas te haces más daño a ti mismo. Y yo creo que ella ya ha recibido demasiado daño, ella y sus hijos han recibido demasiado daño como para albergar sentimiento de amargura por el resto de su vida que les impida avanzar. Nunca podrán llenar el vacío de su esposo como de su padre, pero ella tomó una decisión muy valiente, muy linda, y es seguir los pasos de Jesús y solo Jesús nos puede ayudar. Entonces creo que tenemos que perdonar. Y tengo que decir también con respecto a eso que el perdón no significa que no exista el conducto regular de la justicia que tiene que seguir en este caso. Pero es bueno que nos quitemos ese odio de los corazones. De hecho, que pensemos diferente y creo que es una gran lección. Si una mujer que es capaz de decir, perdono al que le quitó la vida a mi esposo, eh, nosotros, ¿por qué no podemos decir, hombre, yo no voy a pelear contigo ni te voy a odiar porque piensas diferente a mí? Simplemente deberíamos seguir y avanzar, ¿no? Sí, eso pensaba mientras hablabas de ese punto. Sobre todo ahora en este marco que hemos discutido política un poco. Uf, es que a veces nos radicalizamos un montón. Somos incapaces de perdonar. Incluso dentro de las iglesias a veces pasan cosas y no nos perdonamos. Muy duro. Y, y qué gran enseñanza de ser consecuente con lo que crees, ser capaz de perdonar. Sí. Otra cosa maravillosa que me pareció de esa intervención es como ella contaba el propósito de Charlie era el ayudar a esos hombres. Por eso llegó a ese joven y al momento del perdón, porque ella estaba narrando cómo paradójicamente lo que Charlie Kirk trataba de hacer era ayudar a esos jóvenes, a esos hombres, a esos adultos jóvenes, para que encontraran una identidad, un camino, para que encontraran otra opción a todo lo que hoy esta cultura y estos movimientos están vendiendo que realmente no producen ni satisfacción ni paz, que simplemente incluso desvían y dañan más a las personas. Y ese era el objetivo de Charlie Kirk, darle una voz a esos hombres que hoy están siendo engañados, oprimidos y que no encuentran un propósito. Eso me pareció bellísimo porque yo estoy por cuidar a las mujeres, que tengan las oportunidades que deben tener. Estoy convencido de que la mujer es un ser humano con la misma dignidad e importancia que el hombre, que tienen capacidades increíbles, que juntos podemos trabajar. Creo que hemos hablado de eso en este podcast, pero creo que desgraciadamente por los defectos del pasado a veces nos vamos a unos excesos que son impresionantes, como en el caso de la política. Entonces, en el caso de la política, claro que a veces se ha manipulado a la iglesia, claro que hay cosas que no han estado bien desde la perspectiva de la dinámica política con las iglesias, pero eso no significa que por esa razón tengamos que anular lo que hablamos ahorita. Lo mismo pasa con el tema de la mujer. Nos estamos yendo al otro extremo y entonces en el otro extremo ya no hay mensajes para los hombres, todos los hombres son malos, todo lo que hacen está mal. Todo esto es una cosa que Charlie Kirk quería de alguna forma equilibrar. No, él hablaba con respecto a raza, sexo, y él decía que él quería que la gente fuera vista no por el color de su piel,
o por el sexo que tenía, sino por su carácter. Y eso fue un mensaje de Martin Luther King, entre otras cosas. Porque Martin Luther King, cuando habló de su sueño, él decía que él soñaba precisamente con eso, con un país en donde sus hijos, sus descendientes fueran vistos por su carácter, no por el color de su piel, fueran medidos de esa manera. Y eso es lo que Charlie Kirk dijo muchas veces, en lo que yo pude seguir. Entonces rescato también eso, es como podemos pensar en nosotros sin divisiones, o sea, no más divisiones. Tenemos puntos de vista distintos, trasfondos distintos, pero somos seres humanos y como seres humanos tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos y la conversación, por difícil que sea, lo único que tiene que producir en nosotros es que avancemos realmente, no retrocedamos como lo estamos haciendo hoy como sociedad. Yo quisiera agregar dos puntos más que también mencionó ella en su discurso. Uno, muy a propósito de esta serie que veníamos trabajando antes de la vocación, que uno de los versículos favoritos de Charlie era este versículo de Isaías, donde Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Y que ella decía que cuando tú le dices eso al Señor, Él se lo va a tomar muy en serio. Y una de las reflexiones que ella hacía es, él al final murió haciendo eso que Dios lo llamó a hacer. Murió en el centro de su vocación. Aquí me pongo un poco sentimental porque qué lindo es eso en últimas. No lo que le pasó, sino pensar que podemos llegar a un punto de encontrarnos con Dios como hasta el último momento estar haciendo eso que Él nos llamó a hacer. Y creo que es lo que nos debemos cada uno de nosotros como seres humanos, es si Dios tiene un plan para nosotros, un diseño para nosotros que trae plenitud en nuestras áreas, qué lindo que el día que nos encontremos con Él podamos abrir los ojos allá en la eternidad y decir, yo viví el cielo en la tierra, empecé a vivir la eternidad aquí, en mi tiempo. Sí. Eso era uno de los puntos y luego me lleva al otro punto que es lo que mencionaba al comienzo del programa cuando decía, su muerte no trajo violencia, sino trajo avivamiento. Que muchos empezaron a decir, es la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Muchos otros que se levantaron a defender, digamos, las mentiras que se dijeron luego sobre él cuando, por ejemplo, personas de color que dijeron, él me patrocinó, él creyó en mí, me llevaba a los eventos y gracias a él ahora yo también me dedico a esto. Bueno, toda la gente que ha levantado su voz alrededor de esto, parte de lo que me sonaba mucho era incluso desde diferentes sectores del cristianismo, o sea, desde el sector católico, desde el sector ortodoxo, muchos dije, o sea, no hubo división, sino todo lo contrario. Fue como esto de alguna manera nos unió a todos como creyentes. Y creo que plantearía una reflexión con eso y es si con aquello que yo hago, si con aquello a lo que me dedico, estoy causando avivamiento Muy lindos. o estoy causando otra cosa. Qué belleza. Claro, qué lindo pensamiento. Qué lindo pensamiento. Con lo que hacemos, ¿qué es lo que estamos produciendo? Y yo creo que si vamos por la vida así, vamos a agregarle valor a la gente, vamos a ayudar a la gente. Y el anhelo de nuestro corazón, por supuesto, es que la gente conozca a Jesús. Porque sabemos que conocer a Jesús es lo más grande que nos puede pasar. Caminar con Él lo mejor. No solo porque nos asegura una vida eterna en el cielo, sino porque puede hacer cambios significativos en esta tierra. Y aún caminar con esa mentalidad hará que cuando nos encontremos con personas que tal vez no creen lo que creemos y que hasta no aceptan nuestras ideas, podamos amarlas y podamos contribuir para que ellas tengan una sociedad mejor. Porque creo que ese es el mensaje también, ¿no? Cómo lo que hacemos contribuye a una sociedad mejor en nuestro tiempo. Y así deberíamos trabajar con esa mentalidad.
Pues eso ha sido todo en este episodio de Más Allá del Domingo. Nos vemos en el siguiente capítulo.